Y bueno, mis queridos ciberestudiantes, ya estamos aquí en otra capsulita. Seguimos con lo que es el tema de evaluación inicial y lo que son las mnemotecnias. La siguiente mnemotecnia que vamos a ver es predanesma. Recuerden, mi nombre es Teresa Salazar. Y bueno, esta mnemotecnia nos sirve para ordenar y sistematizar el interrogatorio al paciente. Las historias clínicas que los médicos realizan a los pacientes son muy importantes para que junto con los hallazgos de la exploración el médico encuentre qué tiene y cómo tratarlo. Realizar una buena historia clínica suele llevar más de una hora, dice, en la calle, dice, cuando el problema acaba de ocurrir y se trata de una urgencia, no podemos disponer de tanto tiempo para obtener todos estos datos, solo tenemos pocos minutos. Es por ello que se propone una guía para obtener aquella información que es esencial en pocos minutos. El interrogatorio es importante en los pacientes traumatizados, pero suele serlo aún más cuando se trata de la agudización de problemas clínicos como infartos o diabetes. No es lo mismo atender a una persona en un accidente, ¿no?, que no tiene diabetes, o a una persona sana, un joven que no tiene nada y que ha tenido un accidente, ¿no? A veces la diabetes complica cuestiones de coagulación o hemorragias o este tipo de situaciones. O si tienen un infarto, ¿no? Puede ser que la información obtenida a los pocos minutos de lo ocurrido, el problema no puede ser averiguado una hora después en el hospital, dice, debido a que el paciente ya no se encuentra en condiciones de contestar, ¿no? Por ejemplo, esto también puede que le venga un coma diabético por la hemorragia, o puede suceder que si es propenso, es que tiene problemas de cardiovasculares, le pueda venir un infarto mucho más rápido por el susto. Este tipo de situaciones se pueden prevenir si sabemos esto, como dicen, puede ser que desencadene en algo peor o se agudice el cuadro, ¿no? Por eso en primeros auxilios siempre vamos a manejar que los minutos, los segundos son vida, ¿no? Un segundo, un minuto le puede salvar la vida a alguien. Presentación es la primera parte, sería el predanesma, es presentación. Primero diga su nombre y pregunte el suyo al paciente. Recuerden, mi nombre es Teresa Salazar, te voy a ayudar. ¿Cómo te llamas? ¿No? Esa sería una de las estrategias para poder obtener la información del paciente, porque recuerden que a veces hay muchos extravíos, hay personas que llegan a morir en un accidente y sus familiares no saben, pero si pudimos obtener el nombre, quizá lo podamos reportar ya, ¿no? O lo puedan buscar a sus familiares. Es importantísimo, ¿no? Muchas de estas filas de desaparecidos es que a veces sufrieron alguna situación y no saben dónde están los familiares. Por eso es tan importante la conciencia de solidaridad, porque a veces suceden cosas, pero si tiene una plaquita de identificación lo podemos ayudar, o a veces esas se pierden, pero también los paramédicos que han entendido ahora que hemos estado en situaciones tan trágicas como la línea 12, como todo lo que ha estado sucediendo en el metro y este tipo de situaciones, nosotros mismos como mexicanos nos tenemos que ayudar. ¿Cómo te llamas? Por lo menos sabernos el nombre, el apellido de alguien se nos va a quedar en el momento, ¿no? Y para podernos auxiliar. Así es que recuerden, la presentación es: yo me presento como paramédico, ¿no? Ahora como ciudadanos preparados. Los paramédicos son técnicos especialistas en primeros auxilios, algunos hacen más que carrera, ¿no? En verdad, los primeros auxilios no son cualquier cosa. Una persona, un paramédico, la gente que va en Cruz Roja, en el ERUM, le salvan la vida. Digo, yo he tenido la experiencia que a mí me han salvado la vida, en verdad, y nos han salvado la vida y nos salvan día a día la vida, y hay muchas, muchas emergencias día a día, ¿no? Y es importante, a ver, lo repetimos, sería: mi nombre es Teresa Salazar, estoy aquí para ayudarle. ¿Cómo se llama? ¿No? Dice, será un buen inicio para establecer una línea de confianza. Pídale permiso para poderlo atender. ¿Le puedo ayudar? ¿Me permite ayudarle? Si te dice sí, no, no, también hay que respetar.
Dice, recuerde su nombre y háblele utilizándolo. Siempre hablarle con su nombre para mantenerlo incluso en la línea de la realidad, ¿no? Si es una contunción, como vimos, un accidente, ya hablamos de coches, hablamos cualquier situación donde esté perdiendo el conocimiento, siempre el que te hablen por tu nombre te mantiene en la línea de no dormirse, ¿no? De tratarlo de mantener en alerta, en vigilia. ¿Por qué? Porque cuando caen ya en estado de inconsciencia, pocos datos vamos a poder obtener y ya entramos en situaciones de urgencia mucho más agudos, ¿no? Y siempre tratarlo de mantener despierto lo más que se pueda hasta que ya llegue la atención hospitalaria o llegue la ambulancia, hasta que tratar de entregarlo con signos, decimos, ¿no? Porque de repente ya empiezan a caer en cuadros, a veces en donde ya no hay regreso, lamentablemente, ¿no? Así es que hay que, ahora sí como dicen, pedirle a Dios y mantenerlo lo más que se pueda consciente. Este vínculo de tranquilo, trata de estar aquí, porque esa es la lucha, ¿no? El paciente está luchando por su vida, la persona está luchando en esos momentos por su vida, pero una vez que caen en el desmayo o caen en el coma o caen en la inconsciencia, ya sería otro tipo de situaciones y de gravedad, ¿no? Así es que hay que mantenerlo siempre. Dolencia principal, ¿no? Pregúntenle qué es lo que más le molesta en ese momento y ténganlo en cuenta, ¿no? Es la D del predanesma, ¿no? Dice, hay que mantenerlo, preguntar qué es lo que te duele, qué es lo que te pasó, ¿no? Me caí, bueno, si él puede decir me caí, ya empieza a platicarnos toda la historia, ya podemos sentirnos un poquito más tranquilos, pero si no puede decir nada, así hay que tener cuidado, ¿no? Incluso se tendría ya que empezar a tener otro tipo de estrategias y recuerden, hay veces que la gente que ya va preparada, que siempre hay que llevar un pequeño, yo siempre un pequeño botiquín en nuestra mochila, en nuestra bolsa, sea un curita, sea un poquito, un pequeño botiquín, los cubrebocas, estos guantes estériles, un paquetito, ¿no? Pequeño, una bolsita donde tengamos 2 o 3 pares, ¿no? Por cualquier situación, un pequeño botiquín muy básico para poder hacer esta atención, porque recuerden que también es un riesgo tener el contacto en nuestra piel, en nuestras uñas, en cualquier lesión que nosotros tengamos, por cualquier infección, por cualquier situación ahora que ha habido. Antes era el SIDA, ahora es el COVID y ahora otro tipo de pandemias que se están dando y situaciones, pero siempre incluso para nosotros no infectar al paciente o digo, cualquier situación es riesgo, cualquier líquido corporal es un riesgo, es tratarlo de mantener, de tocarlo, ¿no? El guante es lo mejor, pero de todas formas a veces también se necesita el tacto para poder saber dónde está la dolencia y saber tocarlos, ¿no? Hay gente que es muy brusca, hay gente que es muy morbosa también, a evitar todo ese tipo de cosas para incomodar al paciente, ¿no? Con las yemas de los dedos y casi siempre con todo el respeto, ¿no? Con todo el pudor. Dice, no guíe toda su atención sobre ello. Muchas veces lo que el paciente identifica como lo más grave es lo que le produce más dolor o lo espanta, ¿no? A lo mejor le está espantando la sangre, pero a lo mejor más es un raspón, pero puede ser que traiga una fractura interna y no se vea, ¿no? Dice, si el paciente identifica ese dolor como lo más grave, es lo que le produce más dolor o lo espanta y esto puede ser lo más inmediato y urgente de identificar y tratar, puede ser lo que no sea, ¿no? Y si un ejemplo es el paciente que ha recibido un golpe en la cabeza y que además tiene fracturado una extremidad, ¿no? Es posible que lo que le impresione y le duela sea la fractura y que lo que le ponga en peligro su vida sea una hemorragia interna en la cabeza, ¿no? Que es un poquito lo que les estaba ahorita comentando, ¿no? AN dice, antecedentes específicos del problema. Si se trata de un paciente de trauma, averigüe por qué y cómo sucedió. Si no lo es, le había sucedido antes, fue a ver al médico, qué le dijo, se le quitó con algo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les dan convulsiones y de repente se caen y se golpean.
¿no? Pero quizá le sucedió alguna otra vez, si se cayó, ¿no? Y es frecuente las convulsiones y las caídas, ¿no? Hay que ver cuáles son los antecedentes, o simplemente fue una caída, un accidente, un atropellamiento, este, pues ahora que llegan estos hombres y pasan y golpean a la gente, ¿no? Pues no tenía nada, pero lo golpearon, ¿no? Y de ahí se le vino otro cuadro convulsivo, o depende, ¿no? Cómo es, hay que evaluar la situación. Antecedentes específicos del problema, ¿no? Hay que revisarlo. ¿Le había sucedido? ¿Te habías caído? ¿Te habían atropellado? ¿Habías tenido algún accidente antes? ¿No? No. O por ejemplo, simplemente estaba intoxicado porque comió algo que le hizo daño, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Hay personas que son, por ejemplo, ahora en vacaciones, ¿no? Alérgicos a los mariscos y comió sin querer, ¿no? Y bueno, edad. La edad se relaciona con diferentes valores de los signos vitales. Mientras que un bebé puede respirar 35 veces en un minuto y ello se considera normal, en un adulto hay un problema muy severo si encontramos que esa sea su frecuencia respiratoria, ¿no? Además, conocer la edad contribuye a tener un índice de sospecha acerca de cuál es el problema. Difícilmente se puede sospechar un infarto en un adolescente de 14 años, ¿no? Aunque ahorita hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones que ya se está empezando a dar. La pandemia nos vino a partir a todos en dos, un antes y después de la pandemia. Estos son datos antes de la pandemia. Ahora hemos visto que la gente, los jóvenes incluso se murieron de infarto, pero post-COVID, ¿no? Que es lo que ahorita ha estado pasando. No, no lo estoy diciendo como para que se asusten, solamente porque estamos reflexionando sobre el asunto, ¿no? No es que a todos nos vaya a pasar, o a los chicos les vaya a pasar, a las chicas les vaya a pasar, a los jovencitos, jovencitas, ¿no? Pero sí tener en cuenta que sí puede ser una probabilidad hoy por hoy, ¿no? Que antes, por ejemplo, este libro fue escrito antes de la pandemia. ¿Cuáles son los cambios? Y actualmente, por ejemplo, yo lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, cuando estuvo esto del COVID, que yo decía que no era COVID así como tal, podíamos caminar, ¿no? De avenida a avenida sin sofocarnos. Cuando se dio lo del COVID, digo, casi me tenían que, principalmente me tenían que llevar caminando, ¿no? En coche, casi me caía desmayada porque estuvimos bajo un ataque, ¿no? Un ataque bacteriológico, aunque no lo quieran comentar así, fue la pandemia, ¿no? Entonces, gente sana, gente que hacíamos de un día para otro, caminábamos, no sé, 1 kilómetro, más de 1 kilómetro, 5 kilómetros, y no nos pasaba nada. De un día para otro no podíamos llegar ni a la esquina, y era heroico llegar a la esquina porque nos caíamos muertos, y mucha gente se desplomaba, ¿no? Jóvenes, viejitos, ¿no? Deportistas igual, ¿no? Que nos ha tocado este tipo de situaciones. Ahorita eso era un antes, pero hay que tomar en cuenta que ahorita tenemos otras situaciones de vida, otras situaciones de salud, otras situaciones de emergencia, ¿no? Que incluso para ellos, para sus traslados, incluso qué pasó, ¿no? Con los paramédicos, que se estuvo viendo mucho, tuvimos muchos testimonios de ellos, cómo tenían que llegar ya con un aditamento especial para cuidar ellos su salud, y tenían que trasladar a mucha gente, ¿no? Eh, Incluso de 14 años, ¿no? Gente joven. Dice, además, hay que conocer la edad y contribuye a tener un índice de sospecha acerca de cuál es el problema. Difícilmente se puede sospechar un infarto en un adolescente de 14 años, pero no lo podemos, no tampoco tenemos que descartarlo. Ah, no, no. Hay niños, hay chicos jóvenes que también nacen con alguna malformación, con alguna taquicardia, con alguna situación cardíaca, y tampoco hay que sospecharlo. Hay que saber exactamente, reconocer cuál es la situación, ¿no? Los factores de riesgo de muchas enfermedades e incluso de traumatismos se relacionan con la edad. Por ejemplo, son más frecuentes las fracturas de pelvis en ancianos que en adultos jóvenes, ¿no? Esto lo vamos a encontrar muy seguido, ¿no? Las fracturas de cadera, las fracturas de muñeca, porque por la osteoporosis, por la edad, ¿no? Y también hay en los niños, en los chicos de casi bebés hasta la primaria, ¿no?
vemos que las caídas también para ellos son tremendas, ¿no? Las fracturas, los que andan jugando, que andan brincoteando por todos lados y los niños se caen, se fracturan. También son de las edades de riesgo, ¿no? Así tremendas. Si el paciente está inconsciente, debe obtener un aproximado de la edad, ¿no? Y también se reporta paciente femenino, paciente masculino, aproximadamente 14 años, paciente adulto mayor, ¿no? Aproximadamente 70 años, 60 años, ¿no? Vemos un poquito 80 años. Y bueno, la S, salud anterior. Pregúntate, dice, si padeces hipertensión, diabetes o asma. No hay que preguntarle al paciente, dice, si ha sufrido un infarto, si tiene alguna enfermedad contagiosa, si se conoce epiléptico o ha tenido convulsiones, ¿no? Que esto es un poquito lo que siempre se maneja, ¿no? ¿Cuáles son tus antecedentes médicos, no? Padeces diabetes, inmediatamente preguntar, ¿no? Padeces diabetes del corazón, ¿no? ¿Tienes alguna enfermedad? Casi siempre las tres enfermedades principales son las neurológicas, la epilepsia, la hipertensión, ¿no? Que es lo más frecuente, y la diabetes, ¿no? O padeces del corazón. También preguntar qué medicamentos, ¿por qué? Porque en el momento lo que llegan, si lo ven de urgencia, casi siempre los tienen que canalizar. ¿Eres alérgico a? ¿No? Siempre tratar de preguntar, esto se nos llega a olvidar a veces, ¿no? Y es por eso que siempre tenemos que estar en actualización de los cursos de primeros auxilios. ¿Que estás tomando algún medicamento? Porque a veces dan los medicamentos, sobre todo medicamentos ahora cáncer, los medicamentos, por ejemplo, los antiepilépticos, o si les modificó la dosis de la hipertensión o del corazón, el médico muchas veces, ¿no? Se marean y les pasan los accidentes. Y bueno, actualmente, por ejemplo, esto de los medicamentos de hipertensión, actualmente en México hay gente que ya desde los 40 años sufren de esto, de diabetes, ¿no? Averigua, o por ejemplo fue un coma diabético, no comió, si comió, se tomó su medicina o no, tienes cuidada tu enfermedad, ¿no? También eso varía. ¿Por qué? Porque esto a veces agudiza o facilita el manejo de los primeros auxilios y de sacarlo de la crisis, ¿no? Sobre todo cuando se disparan todo lo que son los signos vitales, ¿no? Ya sea que se bajen, les dé un bajón en los signos vitales o les da un subidón por ahí, ¿no? Que les puede costar hasta la vida. Y bueno, averigüe si está tomando algún medicamento, si es recetado o automedicado, para qué lo toma, cada cuánto, qué dosis, si lo tomó, cuándo le tocaba, anote los nombres de los medicamentos y esto proporcionárselo a los paramédicos, ¿no? Si es alérgico a algo, averiguar, esa sería la A, alergias, pregunta si es el alérgico, averigüe especialmente con respecto a los antibióticos y analgésicos, antiinflamatorios, que es lo que se utiliza principalmente, antibióticos, analgésicos o antiinflamatorios, ¿no? También sobre cualquier clase de alimento, animales, elementos del medio, ¿no? Es alérgico, ¿no? A tu perrito. Vamos a ver ahí. Ya sería un poco, este es el BES. Y esto es lo que sería, ¿no? Es lo que mientras estamos evaluando y viendo cómo reacciona. Si esto es casi siempre cuando está consciente el paciente y a lo mejor tiene nada más un golpe y se está estabilizando, ¿no? Adicionalmente, resulta útil preguntar el grupo de RH sanguíneo, ¿no? Y nosotros también saberlo. Si eres A, B, ¿no? A positivo, A negativo, ¿no? 0, ¿no? Y bueno, y si ha bebido o comido algo también, ¿no? Porque a veces por falta de alimentos se nos desmayan por ahí, ¿no? En las marchas, ahora con los golpes de calor, todo esto. Dice, toda la información obtenida con el predanesma debe ser anotada, reportada y entregada por escrito al servicio de urgencias que arribe al lugar, ¿no? Si estamos nosotros y todavía no tenemos auxiliar, nos recuerden ese voz de mando, ¿no? Decir, oye, préstame, consígueme una pluma, ayúdame a anotar, anota, ¿no? Y que anote exactamente lo que está diciendo el paciente, en lo que uno va valorando, va explorando, ¿no? Y ofrecerse también, ayudar también con una pluma, conseguir una pluma, una libretita, siempre tener nosotros una libreta y una pluma importante, ¿no? Ahora, bueno, si no en el celular,
¿no? Pero que siempre nuestro celular, el celular principal, que quede habilitado, que no esté ocupado con nadie para las entradas y salidas de los grupos de emergencia o las personas de emergencia, ya sea policías o demás, ¿no? Esto lo tenemos que ir viendo un poco y apoyarnos, digo, si estamos en la calle, de la gente que dicen de los mirones, apoyarnos de ellos, ¿no? O sea, incluirlos para que puedan salir adelante. Predanesma, presentación, dolencia principal, antecedentes específicos del problema, la edad, salud anterior, medicamentos y alergias, ¿no? Que es un poquito lo que se va más o menos visualizando, ¿no? Esto es el predanesma, ¿no? Esta es nuestra siguiente mnemotecnia. Esta es la cápsula de esta mnemotecnia. Vamos a seguir con el ABCDE, ¿no? Que ya sería empezar a ver, ya actuar un poquito. Esto es evaluación inicial,